ósea abierta, o sea, que la abran para ver qué es lo que hay. Y su papá de Mireya, murió de cáncer de colon, y es muy posible que eso se herede también, que es hereditario. Así que ahora ella es cristiana, trabaja en el campo médico por mucho tiempo. Silvia se llama, y hay que orar por ella también, para que el Señor le libre y no sea algo que tengan que operarla y hacerle procedimiento, porque eso es común. Bien, hermanos, vamos a continuar, y yo quiero que abran su Biblia, la mantengan abierta en Gálatas capítulo 2. Antes de leer lo que van buscando, le digo, recordarle los objetivos y los propósitos, que fueron dos fundamentalmente, por los cuales el apóstol Pablo le escribió estas cartas a los hermanos de Galacias. ¿Ustedes recuerdan? Porque deben recordarlo. El primer propósito era defender su llamado como apóstol. Gálatas 1:1 fundamentalmente, el texto que más me gusta. Ese era el primero. Pero también era defender el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y ahí Pablo, en la carta de los Gálatas, nos habla de qué es fundamentalmente el Evangelio de la gracia de Dios, que está fundamentado en 5 solos. 5 solos. Primero, solo Cristo. Solo Cristo. Que la salvación se consigue solamente por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, una vez para siempre, como dice Hebreos. El sacrificio vicario y expiatorio de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y nadie nos puede sacar de ahí, no por María, no por Pedro, no por Pablo, no por nadie, solo Cristo. Que la salvación, bueno, vamos a detallar ahí claramente, solo viene por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Nadie merece ser salvo, merecía. La gracia de Dios nos ha dado la salvación. Él le plugo, le salió de él salvarnos, pero nadie por mérito propio puede salvarse, ni porque sea bueno, ni porque haga obras, ni porque dé dinero. La salvación es pura gracia. Recordamos un coro, yo sé que la hermana Tagle lo recuerda, que cuando en el cielo esté, diré a mi Salvador, si un ángel me preguntare que cómo yo entré, yo le contestaré, por la gracia de Dios. La gracia de Dios, pura gracia. Pero la salvación también se logra por medio de la fe. En Efesios 2:8-9 tenemos el texto clave de eso. Por gracia son salvos por medio de la fe. Yo le explico aquí que la fe no es que salva, sino es el medio, el conducto. Le expliqué lo que es el barco y el agua. Usted puede tener un barco muy bueno, muy moderno, y si no tiene dónde navegar no sirve. Necesita un medio, el vehículo, para moverse. Entonces la fe en Cristo, porque en Cristo es el medio que Dios ha provisto para darnos salvación. Pero también, en cuarto lugar, están las Sagradas Escrituras, y ahí se pierde mucho, sola Escritura. La palabra de Dios es la única autoridad en este mundo, y lo será siempre, para decirnos cómo nosotros podemos ser salvos. ¿Ustedes recuerdan los Hechos 16 con el carcelero de Filipo?
Le hizo esa pregunta a Pablo. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Y Pablo le dijo lo que dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y por último, muy importante, la salvación se logra solamente para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Nadie puede reclamar otra cosa. Dios es glorificado en nuestra salvación. Entonces vamos a comenzar con Gálatas capítulo 2. Verso 1. Después, dice Pablo, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en la iglesia en Jerusalén el evangelio que yo le predico, dice Pablo, entre los gentiles, de los griegos. Mas ni aun Tito, y eso es importante que esté ahí, que estaba conmigo, con todo y ser griego o gentil, que es lo mismo, fue obligado a circuncidarse por los apóstoles, los que tenían reputación en la iglesia de Jerusalén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio, fíjese bien, la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, o con vosotros. El apóstol Pablo viene recibiendo ataques de falsos maestros que traían un falso evangelio. Pero no solamente de los que venían, de los judaizantes, era siendo atacado, sino, y es triste decirlo, de la propia iglesia de Galacia, la iglesia que él había fundado. Y eso para los ministros nos sirve de ejemplo de que nosotros podemos ser atacados por gente aún de la propia iglesia. Y Pablo estaba siendo atacado por eso. Estas personas acusaban, fíjese bien, acusaban a Pablo de que él se había autoproclamado apóstol, porque había otro apóstol que había sido proclamado por los hombres, pero no por Cristo. Y lo acusaban a Pablo de eso. Acusaban a Pablo de que él no había sido enviado a predicar, y así fue, por los grandes apóstoles que estaban en Jerusalén. Pablo no recibió órdenes de Pedro, ni de Jacobo, ni recibió órdenes de Felipe, ni de Juan. ¿De quién recibió órdenes Pablo para ir a predicar? Dice de Cristo. Y también del bien de Dios el Padre. Ellos fue lo que lo encomendaron. Y miren, cuando el llamado, cuando Dios lo hace, nadie se tiene que oponer. Pablo tenía que defenderse él mismo contra esas falsas acusaciones. Falsas, porque eran falsas. Acusaciones que venían de parte de falsos maestros, porque siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá dentro de la iglesia falsos maestros que predican otro evangelio, que traían otro evangelio diferente al que Pablo había recibido de Cristo, al que Pablo había recibido de Dios, quien lo había resucitado. Bueno, si usted busca ahí en Gálatas capítulo 1, quieren que abrieran su Biblia en Gálatas, nada más miren la hoja.
capítulo 1, y vamos a leer versículos 6 al 9 para que fíjense la situación que tenía él en la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1, lo va a leer despacio. Verso 6. Estoy maravillado, dice Pablo, sorprendido de la palabra, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para irse de la iglesia, del evangelio. Se van y siempre se van ahí. Yo no entiendo muchas cosas por qué se van, pero se van algunos hermanos. Y pasó allá en la iglesia de Galacia que había gente que decidieron seguir a los falsos maestros. Decidieron ellos. Y Pablo dice, estoy maravillado de esa situación, de cómo os hayáis dejado el evangelio de la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente, que no era el evangelio que está aquí. Y sigue diciendo en el 7, no que haya otro evangelio, porque el evangelio es uno solo, sino que hay algunos que os perturban. Fíjense, la palabra perturban es que vienen y le hablan con engaños. Esa es la perturbación, con engaño, y le dicen palabras bonitas y le hablan bonito para que se vayan. Perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el 8 más, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, anatema. Y la palabra anatema yo le dije claro lo que quiere decir. Usted lee ahí anatema y no sabe lo que quiere decir eso. Yo le voy a decir, maldito de Dios. Maldito de Dios. La Reina Valera muchas veces es eufemista. O sea, quiere dorar la píldora, ¿verdad? Pero lo que puso el Espíritu Santo, sea maldito. Maldito de Dios. Y Iván sabe entonces, porque anatema no nos dice mucho. Pero maldito de Dios, el que predica y sigue otro evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito de Dios. Por eso Pablo defiende lo que es el verdadero evangelio de una manera tan enérgica, con tan dura palabra. Tan dura, porque es dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Palabra enfática, para que no se dejen engañar. Yo estoy sorprendido de que os hayáis sido engañados ante los mismos líderes de Jerusalén, porque entonces lo que hizo Pablo fue que vamos a ver quién es quién, y se fue a Jerusalén segunda vez. Segunda vez. ¿Ustedes recuerdan que Pablo había ido primera vez? Ya ha durado 15 días en Jerusalén, en la semana pasada estuvimos hablando de eso, habló con Pedro, no había visto más, no tuvo la oportunidad de ver a los otros apóstoles, pero también habló con Jacobo, el hermano del Señor, allí. Pero ahora en el versículo 1 nos habla de un segundo viaje que hizo a Jerusalén, 14 años después, que no es poco tiempo. 14 años tengo yo aquí, en misión, ni siquiera como pastor de los 14 años viviendo a la iglesia. Imagínese usted el tiempo que significa eso. 14 años es lo que necesita una niña para ser señorita, o un jovencito para llegar a high school. No estamos hablando de un tiempo corto, ¿no? Dice, después, pasado 14 años, subí otra vez, y yo le pongo segunda vez, a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto de que subí otra vez a Jerusalén no intuye, no dice que había ido otra vez. Fue la segunda vez.
Dentro del cristianismo de la iglesia primitiva, era importante Jerusalén. Era como el headquarter, donde estaba la oficina principal de la iglesia en ese tiempo. ¿Usted recuerda la primera vez, como dijimos? Está en el capítulo 1, versículos 18 y 19. La primera vez. Búsquenlo ahí, capítulo 1, versículos 18 y 19. Estamos en el 2, pero ahora en el 1, 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén la primera vez, dice Pablo, para ver a Pedro, y permanecí con él, con Pedro. ¿Cuánto? 15 días. Ahora duró más, pero 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero aquí nos dice que ahora fue acompañado, no fue solo. Iba acompañado de 2 siervos de Dios, de Bernabé y de Tito. Ante los primeros apóstoles, como eran, ya sabemos, Pablo debía demostrar allí, ante lo que tenían cierta reputación, como dice el texto, cuál era defender su verdadero llamado primero, como apóstol. Y él fue reconocido allí por los apóstoles como el 12º apóstol, llamado no por hombres ni por hombres, sino por el propio Señor Jesucristo y por Dios el Padre. Y él defendió esto, como dice en Gálatas 1:1, y esta consideración era absolutamente necesaria porque para Pablo debía ser reconocidos por los demás apóstoles como un verdadero apóstol llamado por Jesucristo, y porque usted sabe que para ser apóstol debía llenar ciertos requisitos, o tienes que la persona llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, el ser apóstol de Jesucristo es un número cerrado. Los apóstoles nada más son 12 y no hay más. Lo demostré con la palabra de Dios, no voy a atrás. Pero una condición para ser apóstol era que hubiera sido llamado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el que llamó a los apóstoles, a cada uno. Hasta Judas lo llamó. Entonces, Pablo fue llamado y encomendado como apóstol por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Pablo iba a perseguir a los discípulos del Señor camino a Damasco. Se está aprendiendo. Por tanto, y el objetivo es aprender, hermano, gozarnos la palabra de Dios cuando venimos. Pablo estaba cumpliendo cabalmente con estos requisitos porque el mismo Señor le llamó para ser apóstol del Señor Jesucristo y formar parte de los 12 apóstoles. Pero pasaron 14 largos años donde Pablo había predicado el verdadero evangelio entre los gentiles durante ese tiempo como ministro de Jesucristo, antes de subir por segunda vez a Jerusalén. Ya él tenía 14 años predicando el evangelio. Predicando el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Predicando el verdadero evangelio de que solamente hay salvación por la fe en Cristo. Y no más. Predicando el verdadero evangelio del arrepentimiento, porque hoy se quiere meter un falso evangelio de que usted puede ser cristiano sin arrepentirse, y eso es mentira del diablo. Nadie puede entrar al cielo si primero no se arrepiente y se entrega, como se entregó el hermano Jake al Señor Jesucristo. Porque como yo le estaba diciendo a los jóvenes aquí detrás, el Señor no vino a buscar a santos, ni vino a buscar gente buena.
Él vino a buscar y a salvar a quienes, a los que se habían, a gente mala. Y aquel, yo le decía a los jóvenes, que no se considera pecador, un sinner, delante del Señor, que no se vio, que no va. No va. Porque el que se crea bueno se perdió. El que se crea justo, él mismo se perdió. Porque somos salvos por la justicia del hombre, no, por la gracia de Dios. La pura gracia de Dios, que nos alcanzó, que nos ha alcanzado. Yo siempre le digo y le voy a decir que nadie por ser bueno irá al cielo. Pero tampoco nadie por ser malo se va al infierno. Escriba eso. La gente coge uno u otro camino por aceptar al Señor como su Salvador o rechazarlo. Si no, busca ahí en Juan capítulo 3, verso 18, y subraya esa, porque hay muchos cuentos de camino por ahí, tratando de traer otro evangelio, que no es el evangelio de la gracia de Dios. Juan 3:18, y el pastor le dijo que lo subrayara ese versículo. Dice la Biblia ahí, mi Biblia, yo no sé la suya, porque el que en él cree en Cristo, no es condenado, es salvo. Ahí no le está preguntando si es bueno o si es malo, sino poner la fe en Cristo y arrepentirse. Pero, y hay un pero, el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado. No, fíjese, no es que va a ser ya. ¿Por qué? Ahí lo que dice el por qué. Porque no ha creído en el hombre. Porque se negó a creer. El que rechaza poner su fe en Cristo y dice, no, porque yo soy ñoño con mi religión y yo no dejo mi religión, pues se va al infierno con su religión. No se lo digo así para no ofenderlo, pero de que se va con tu religión, que sigue por ahí. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque es otro evangelio, un evangelio diferente. Pero Pablo creía solamente que la salvación era por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, según Primera de Corintios capítulo 15, verso, no lo busquen, verso 1 al 3, verdadero evangelio, ahí está, que Cristo murió, pero no murió solo, sino que resucitó al tercer día, y el que cree en eso, que hoy está en los cielos, y que Cristo es poderoso para darnos salvación aquí, ahora y siempre, es salvo. Creer solamente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo lo presente, pasado y futuro. Creer solamente que la gracia soberana de Dios, fíjense, gracia soberana, porque Él tiene gracia con el que Él quiere. Y nosotros debemos sentirnos muy contentos en esta mañana de que la gracia de Dios nos ha alcanzado. ¿Por qué a mí y no a los otros? Piensa usted. ¿Por qué a usted y no a los otros? Tanta gente que anda ahí, que ni oye ni entiende. Usted le dice el evangelio locura para él. No entiende. ¿Usted sabe cómo se llama eso? La gracia soberana de Dios que nos ha alcanzado. Y esa gracia soberana de Dios es suficiente para darnos salvación y vida eterna y arrepentimiento del pecado. Creyendo que la fe es un vehículo indispensable para creer sin ver. No hemos visto a Cristo, pero creemos. Creer sin ver es lo que se llama fe. Creer
sin ver que la salvación que Dios ofrece al hombre pecador y perdido, que se arrepiente del pecado, creyendo solamente en Cristo. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Pero también creyendo que solamente las Sagradas Escrituras es la fuente fidedigna de Dios para el hombre obedecer y alcanzar salvación, y no hay otra cosa. El que le diga otra cosa fuera de la Escritura viene de Satanás, quien es que trata de tergiversar. Solamente sola Escritura. Y por último, creyendo que el hombre arrepentido debe vivir en este mundo para dar la gloria a Dios siempre. Siempre. Vivir para Dios. La palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hay otro texto que dice: para mí el vivir es Cristo. Y lo que tenemos el vivir por Cristo, tenemos el morir como una ganancia. Hay ganancia. Es un buen negocio morir, el que ha vivido Cristo. La verdad que el llamado del apóstol Pablo como ministro y apóstol también había sido demostrado con el tiempo. Yo creo, siempre lo he dicho, en la perseverancia, y siempre he dicho que si hay una cualidad que a mí me impresiona en los hermanos, es ver la perseverancia. No importa que pase el tiempo, no importa que se desplomen los cielos, mantenernos ahí con Cristo. El tiempo es importante. He conocido muchos hermanos que brincan y saltan y cosas, y privan más santos que los otros, y son lo que, mucho aleluya y cosas, y con el tiempo se van. Se cumple la parábola del sembrador. Pero también he conocido hermanos como la hermana Ofelia, y excúsame hermana que la ponga de ejemplo, que creyeron una vez en la oferta de Dios y ahí terminan siéndole fiel al Señor. No importa lo que pase, porque la vida no es fácil. Conozco la vida de un siervo de Dios llamado Ernest Johnson, amigo suyo. Está grave ahorita, el hermano Johnson. 93 años, más de 70 años sirviendo como profesor. Un hombre firme en la fe. Eso me impresiona. Se lo digo con toda sinceridad. No hay vacilación. No hay echado para atrás. Son gente de un solo carácter con Cristo. Siempre. El tiempo es importante. Decía George Hampton Spurgeon que para ser un siervo de Dios, un pastor o un predicador, se necesitan cuando menos 20 años de caminar con Cristo. Mínimo. No es lo mismo un creyente reciente que alguien que tiene 25 años siéndole fiel al Señor, o 30 años, o 40 años. Y Dios lo tiene en cuenta eso. La perseverancia de los santos es una doctrina. Permaneciendo fiel y viviendo sin vacilación, sin desviaciones. El reloj me está engañando y debo terminar. Porque no, porque tenemos la reunión y debo terminar. Le decía, hermano, que sean
perseverante en el Señor. El camino, yo se lo he dicho a César, el camino en el Señor comienza, pero no termina. No, porque si quieren el cielo, sigue ya. Allí es que se pone buena la cosa, en el cielo. O sea que comenzó, pero no termina nunca. Así Pablo tenía su ministerio y su servicio al Señor y lo había probado por más de 14 años predicando el Evangelio antes de subir a Jerusalén y hablar con los principales. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a terminar con eso. Sí, le decimos también que nadie salga, porque inmediatamente vamos a comenzar una reunión. Apenas terminé un poco más temprano, tenía pendiente, el reloj me estaba engañando porque se paró. Yo le cambié la batería, parece que es reloj. Ya necesita un cambio. Un nuevo. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y la promesa de tu verdadero Evangelio. El Evangelio de buenas nuevas para nosotros que nos consideramos personas perdidas y solamente confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu verdadero Evangelio, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, siempre, en el nombre de Cristo. Amén.